Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy, domingo 17 de diciembre. Hoy estudiaremos vuestro culto racional. ¿A qué nos invita solamente el título? Vuestro culto racional. ¿Cómo debe de ser nuestra adoración para nuestro Dios? ¿Qué tipo de vida debemos tener que agrade a aquel que nos salvó, que nos ha dado nombre, que nos ha dado un privilegio, una responsabilidad? Veamos qué nos dice la lección del día de hoy. Con el capítulo 11 termina la parte doctrinal. Entonces la parte doctrinal del libro de Romanos terminó allí. Ahora, los capítulos que restan, que son del 12 al 16, presentan instrucciones prácticas y notas personales. Esas notas prácticas son para que las apliquemos a la enseñanza que ella nos dio en los capítulos 1 al 11. Ahora es cómo debemos de vivir la vida cristiana. Sigue diciendo: no obstante, estos capítulos finales son extremadamente importantes porque muestran cómo debe ser la vida de fe, cómo debe de ser mi vida. No basta tener la doctrina, no basta tener el conocimiento, es necesario aplicarlo a mi diario vivir. El Señor nos dice que Él no se agrada de los oidores, Él se agrada de los hacedores de su palabra. Así es que veamos qué nos sigue diciendo. En primer lugar, la fe no es un sustituto de la obediencia. Se complementan la fe con la obediencia. Porque si yo digo tener fe, pero no obro, ¿qué clase de fe tengo? Es una fe muerta. Pero si a través de mi manera de vivir muestro la fe, nos dice que la fe está viva, porque la muestro a través de mis obras. Por eso dice ahí, en primer lugar, la fe no es un sustituto de la obediencia, como si la fe de alguna manera anulara nuestra obligación de obedecer al Señor. Y es al contrario. La fe, o sea, tener el conocimiento de Dios, de Jesús, de lo que Él espera de nosotros. La fe me lleva a hacer en mí lo que a Dios le agrada, o sea, a obedecerle. Los preceptos morales siguen vigentes. ¿Cuáles son los preceptos morales? Los mandamientos de Dios.
los preceptos morales siguen vigentes. Quiere decir, siguen vigentes ¿en quién? En el cristiano, en aquel que ama a Dios, en aquel en el cual la fe ha llegado a ser algo esencial en su vida. La obediencia a los mandamientos son importantes. El Señor Jesús nos dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, porque la fe me lleva a amar a Jesús, y la fe me lleva a obedecer, a respetar, a amar los mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Por eso nos dice aquí la lección: los preceptos morales siguen vigentes. Se explican y hasta se amplifican en el Nuevo Testamento. Sigue diciéndonos: y tampoco se da ninguna indicación de que sea fácil para el cristiano regir su vida mediante estos preceptos morales. Dice, no es fácil para el cristiano regir su vida mediante estos preceptos morales. ¿Por qué? Porque los preceptos morales no son los que me salvan, me señalan mis defectos, la mancha de mi pecado. Son también un cerco protector en contra del pecado, para que no caigamos y tropecemos. Pero no es fácil, porque dentro de nosotros tenemos todavía ese cadáver de la naturaleza carnal que no quiere que obedezcamos al nuevo amo, sino que Él quiere que le sigamos obedeciendo a Él. Hay una lucha dentro de cada cristiano. Por eso nos dice, al contrario, se nos dice que a veces podría ser difícil, porque la batalla contra el yo y el pecado siempre es difícil. Por eso es que nosotros debemos de estar tomados de la mano del Señor Jesucristo siempre, para no ceder al yo, para no ceder a la carne. Es una lucha diaria. Al cristiano se le promete el poder divino, porque nos dice que nosotros llegamos a ser templo y morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo llega a nuestra vida, nos capacita para que podamos ahora vencer aquello que antes nos vencía. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, por mí. Así es de que al cristiano se le promete el poder divino y se le da la seguridad de que la victoria es posible. ¿Es posible vivir una vida de santidad? ¿Es posible entonces reflejar el día de hoy al Señor Jesucristo? Es posible. ¿De quién viene la fortaleza, el poder para poder hacerlo y vivir de esa manera? Viene de Dios, del Espíritu Santo.
Por eso es que nosotros debemos de velar. El Señor nos dice, velad. ¿Por qué debemos velar? Porque dice, porque todavía estamos en el mundo del enemigo y tendremos que librar muchas batallas contra la tentación. Él nos dice, velad y orar. Hay un adversario que no duerme y él pone tropiezos delante de nosotros, pero lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dios deja su santa palabra para iluminarnos y que nosotros no tropecemos. Pero si en algún momento cedemos al yo, si caemos, mire lo que nos dice la lección, lo bueno es que si caemos, si tropezamos, no somos rechazados. Él nos dice, venid luego y estemos a cuentas. Yo no te rechazo. Yo estoy con los brazos abiertos. No importa lo que hiciste. Reconoce tu pecado. Arrepiéntete, vuelve a mí. Yo te redimí. Mío eres tú. Así es de que no te quedes ahí tirado. Vuelve a mí. Yo te amo. Y no importa lo que hayas hecho, si fue rojo o fue negro, yo lo vuelvo blanco. Así que tenemos, dice, un sumo sacerdote que intercede por nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahora veamos qué nos dice Romanos, capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué es lo que me está diciendo Dios a través del apóstol Pablo? Que debemos vivir para agradar a Dios. Así que, esa palabrita, así que, viene después de habernos explicado la doctrina. Ahora viene y nos dice, ahora apliquémosla en nuestro diario vivir. En el capítulo 12 comienza con una pequeña palabra, con una conjunción en griego que se llama oun, O-U-N, oun, que se traduce al español normalmente como así que, por lo tanto, debido a ello. O sea, el uso de esta conjunción y otras similares indica que lo que el autor va a decir es una conclusión que se desprende de lo dicho anteriormente. Por lo tanto, en vista de lo que precede, esto es lo que sigue, lo que corresponde. Es interesante notar que Pablo ha usado esta expresión en 4 momentos claves en la epístola. Cada vez
después de haber concluido una exposición mayor de su argumento. ¿Cuáles son esos 4 momentos claves? Cuando él lo utiliza, el por lo tanto de la condenación, al concluir la sección donde habló de la realidad en la que se encuentra todo ser humano debido al pecado, tanto gentiles como judíos, que comienza a hablar desde el capítulo 1, del versículo 17 al 3:20, donde hizo bien claro que no hay justo ni aun uno, que todo el mundo está bajo el juicio de Dios. Dice, ya que, o sea, debido a que, así que, por lo tanto, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. O sea que cada vez que él explicaba algo esencial, algo doctrinal, él concluía con esa frase, o un, que se traduce, por lo tanto, debido a ello, así que. Esa fue la primera parte donde la usó. Luego viene otro, donde usa el por lo tanto, el de la justificación, que es del capítulo 3, versículo 31 al 5:21. El apóstol presentó en forma gloriosa la respuesta de Dios al dilema humano. Habló de la justicia de Dios provista por medio de nuestro Señor Jesucristo y cómo esta justicia es imputada al pecador, dada en forma gratuita, sin causa. Al final de esta sección se encuentran esas palabras fabulosas que sirven de conclusión a su argumento. Justificados pues, capítulo 5, versículo 1. Justificados pues, o sea, justificados, por lo tanto, por la fe tenemos paz para con Dios. Es el por lo tanto de la justificación, las consecuencias de aceptar el ofrecimiento divino. El tercer lugar donde Pablo utiliza por lo tanto está en los capítulos 6, 7 y 8. Encontramos la presentación de la obra de Dios en el individuo, un esbozo de la santificación. Y mientras el cristiano viva así caminando con su Dios, puede vivir seguro, porque ahora pues, dice el capítulo 8, versículo 1, ahora pues, o sea, por lo tanto, se puede utilizar las dos palabras, ahora pues, o sea, por lo tanto, ninguna condenación hay para los que viven en Cristo Jesús. Este es, por lo tanto, de la seguridad. Esa seguridad que podemos tener únicamente en Cristo. Ahora, el cuarto, por lo tanto, al final de la epístola, al comenzar la última sección, que es la que estamos iniciando desde el capítulo 12, va a sacar una conclusión mayor. En los capítulos precedentes ha presentado de distintos ángulos y en forma convincente las maravillas de la gracia de Dios. El hombre que estaba perdido, sin esperanzas, incapacitado para hacer nada meritorio en virtud del ministerio de Cristo, encuentra que su enorme deuda ha quedado cancelada, que está en armonía con el cielo otra vez y que ha sido hecho heredero de todas las riquezas celestiales. En vista de todo lo que precede, en vista de todo lo que Dios ha hecho, Pablo concluye: así que,
O sea, por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es el, por lo tanto, de la dedicación, de la entrega. No se puede esperar otra cosa. El recibir nos hace deudores. ¿Qué hemos recibido? El perdón, la justificación. Ahora somos hijos en Dios, hijos de Dios. Hemos sido limpiados por la sangre del Señor Jesús. Por lo tanto, somos deudores. Y frente a tanta generosidad, una actitud egoísta, indiferente, sería inconcebible. Sería traición. Por eso el apóstol Pablo nos dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, mire, él nos dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Él usa esta palabra para motivarnos a la entrega y al servicio. Él nos está diciendo cómo Dios, en su grande amor y misericordia, se dignó mandar a su Hijo para salvar a la raza humana. Él nos está motivando para que también nosotros seamos movidos a la entrega y al servicio. No dice nada de recompensa o de castigo. No hay presión de ninguna clase. Os ruego por las misericordias de Dios. Eso es todo. Al comenzar la epístola, había anticipado ya este principio fundamental cuando escribió: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. El apóstol Pablo hace un llamado a todo aquel que lleva el nombre de cristiano, que presente su cuerpo. Cuando dice su cuerpo, se refiere a una entrega, mente, cuerpo y espíritu, al servicio, a la adoración, a la obediencia, para con aquel que mostró misericordia, dando a su Hijo para que viniese a redimirlos. Por eso nos dice aquí en la lección, en Romanos 12:1, Pablo alude a los sacrificios del Antiguo Testamento que se hacían allá en el santuario. Por eso nos dice, presentéis vuestros cuerpos en sacrificios. Allá el corderito que se llevaba moría. Pero ahora Él nos dice, preséntense como sacrificios vivos,
para que ustedes, siendo nuevas criaturas, nuevas personas, teniendo ahora en ustedes al Espíritu Santo, siendo templos y morada del Espíritu Santo, Él los capacite para vivir una vida santa, una vida diferente del mundo, para que vean en vosotros, que vean en ti vuestras buenas obras, que vean en ti a aquel que los salvó, a Cristo Jesús. No presentemos a Dios un sacrificio a medias, porque en el Antiguo Testamento no aceptaba a Dios un animal con defecto. Así no aceptará de nosotros una ofrenda a medias. Él espera de cada uno de nosotros que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, que agrade a Dios. Eso es lo que podemos nosotros ofrecer para que sea agradable a nuestro Dios. Y eso dice, es vuestro culto racional. El apóstol Pablo nos invita a entregar, dice, nuestro cuerpo. O sea, la entrega, la dedicación de nuestro cuerpo nos motiva lo que ya Dios hizo por nosotros. Él dio todo por amor. Y Él anhela y espera que también nosotros demos todo por amor. Y también, si queremos tener la fortaleza para poder vencer el pecado, debemos de entregarlo todo. No debemos de dejar nada, porque entonces el enemigo se aprovecha de ello. Debe de ser una entrega del cuerpo, una entrega de la mente. Cuando nos dice, no os conforméis a este mundo, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Como dice en el versículo 2, este imperativo, esta orden, incluye dos mandatos. El primero negativo, no os conforméis a este siglo. El segundo es positivo, transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. O sea, la entrega, la dedicación tiene por lo tanto dos aspectos. Que no nos conformemos a este siglo y que tengamos la renovación de nuestra mente. También viene la entrega de la voluntad. Además de la entrega del cuerpo y de la mente, las misericordias de Dios motivan a entregar la voluntad para que comprobemos cuál sea la voluntad de Dios y de esa manera podamos vivir una vida de santidad agradable a Dios. Cuando nos dice que se presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, el llamado del apóstol Pablo es que nos presentemos a Dios como un sacrificio vivo,
no quiere decir que es un sacrificio entregarse a Dios, que es algo penoso, que nos hará miserables. No, está estableciendo la naturaleza de nuestra entrega, la forma en que debemos hacerla. Es de entregar todo, mente, cuerpo, espíritu, y de esa manera es como vivimos el día a día con Cristo Jesús. Cada día muero, dice el apóstol. Cada día debemos hacer esa entrega del yo a Cristo, para que así el día de hoy sea un día de fortaleza, de victoria contra el yo, contra el pecado. Así es de que vemos acá, al final dice, por lo tanto, se insta a los cristianos a presentar su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Para lograr esto, todas sus facultades deben conservarse en la mejor condición posible. ¿Cómo? Todas sus facultades. Recuerde las 5 avenidas del alma, las cuales debemos de cuidar para que nuestra relación con Dios no se debilite. Y una de las que utiliza el enemigo es lo que comemos. Nos debilita, vienen enfermedades y un cuerpo enfermo no adora a Dios de la misma manera cuando es que como esté sano. Por eso es que debemos de cuidar. Por eso dice, para lograr esto, todas sus facultades deben conservarse en la mejor condición posible. Aun cuando ninguno de nosotros esté sin mancha, lo importante es que debemos tratar de vivir de un modo tan intachable y fiel como podamos. Él nos invita a ser santos como Él es santo. Mire el consejo del Espíritu de profecía para el día de hoy. En el antiguo ritual, que era el Evangelio expresado en símbolos, ninguna ofrenda defectuosa podía llevarse al altar de Dios. El sacrificio que había que representar al Cristo debía ser inmaculado. La palabra de Dios señala esto como ejemplo de lo que deben ser sus hijos: un sacrificio vivo, santo y sin mancha, agradable a Dios. Sin el poder divino, ninguna reforma verdadera puede llevarse a cabo. Las vallas humanas, levantadas contra las tendencias naturales y fomentadas, no son más que bancos de arena contra un torrente. Solo cuando la vida de Cristo es en nuestra vida un poder vivificador, podemos resistir las tentaciones que nos acometen de adentro y de afuera. Cristo vino a este mundo y vivió conforme a la ley de Dios para que el hombre pudiera dominar perfectamente las inclinaciones naturales que corrompen el alma. Él es el médico del alma y del cuerpo y da la victoria sobre las pasiones guerreantes. Ha provisto todo el medio para que el hombre pueda poseer un carácter perfecto. Ministerio de Curación, página 92. Los que sean santificados por la verdad demostrarán que ésta ha producido una reforma en sus vidas y
y que los está preparando para ser trasladados al mundo celestial. Pero mientras en la vida predominen el orgullo, la envidia y las malas conjeturas, Cristo no podrá reinar en el corazón. Su amor no estará presente en el alma. En la vida de los que han llegado a ser participantes de la naturaleza divina, hay evidencia de que se ha crucificado el espíritu altivo y autosuficiente que conduce a la exaltación del yo. En su lugar, mora el Espíritu de Cristo, y los frutos del Espíritu aparecen en la vida. Cuando poseen la mente de Cristo, sus seguidores revelan las gracias de su carácter. Nada menos que esto hará que los seres humanos sean aceptables delante de Dios. Nada menos que esto les permitirá desarrollar el carácter puro y santo que deben poseer los que hayan de ser admitidos en el cielo. Tan pronto como un individuo se reviste de Cristo, su espíritu y sus palabras dan evidencias del cambio operado en él. Su alma queda rodeada por la atmósfera divina, porque Cristo mora en su interior. Esto está en Exaltad a Jesús, página 295. Cristo es la fuente de nuestra fortaleza. Estudiemos sus enseñanzas. Al dar a su Hijo unigénito, para que viviera en nuestro mundo, sujeto a la tentación, a fin de que pudiera enseñarnos a vencer, el Padre hizo amplia provisión para que no seamos llevados cautivos por el enemigo. Al enfrentar al adversario caído, Cristo venció en favor de la humanidad. Al participar de su naturaleza divina, debemos aprender a discernir las tentaciones de Satanás y, mediante la fortaleza de su gracia, vencer la corrupción que existe en el mundo por causa de la concupiscencia. El que antes fue un pecador, ser humano, puede ser refinado y purificado por medio de los méritos impartidos de Cristo y comparecer delante de sus semejantes como colaborador de Dios. Al que busca a Dios con sinceridad, se le impartirá seguramente la naturaleza divina y con toda certidumbre se le adjudicará la compasión de Cristo. Esto está en Cada Día con Dios. Así es de que, hermanos, el Señor nos llama a que hagamos una entrega total. Por eso el Señor nos dice: dame, hijo mío, tu mente. Permite que yo more en ella. Entreguémosle toda nuestra vida. Él quiere cuidarla. Él quiere transformarnos. Él quiere fortalecernos. Él quiere que a través de nosotros Él pueda ser visto por otras personas. Por eso nos dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Eso está al final de la lección. De esta manera el apóstol describe el progreso cristiano, porque se dirige a los que ya son cristianos. La vida cristiana no significa quedarse quieto, sino pasar de lo que es bueno a lo que es mejor. ¿Qué quiere decir pasar de lo que es bueno a lo que es mejor en la vida cristiana? Es que cada día debemos ir creciendo en conocimiento, en estatura, hasta llegar a reflejar a Cristo en toda nuestra manera de vivir. ¿Es posible? Pues ya lo vimos que sí. Todo es posible por medio de Cristo, que nos da la fortaleza. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Que tengan un feliz día. Bendiciones. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática.
Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.